Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Astronauta Emocional. Me da mucho gusto tenerlos aquí, y que quieran aprender mucho más de sus emociones, de salud mental en general, de tener conversaciones que a veces no queremos. Y justo de aquí me quiero agarrar para platicarles un poco de lo que quiero compartirles hoy. Y es acerca de esas conversaciones incómodas que muchas veces se dan en pareja y que muchas veces se dan por cosas que parecen muy chiquititas, como, oye, es que dejaste el vaso en la mesa, ¿no? Y lo dejaste sucio. Y que de ahí van sumando, y de repente es como, ay, es que no te diste cuenta que tenías que llevar la ropa a la lavandería, oye, te tocaba a ti. Y entonces suman y suman y suman, que de pronto se vuelve una bomba. Y seguro te ha pasado, porque tanto tú como yo, bueno, espero han tenido algún tipo de relación, y si no de pareja, al menos con alguien en la que siempre hay una, pues, incomodidad, siempre puede haber una discusión. Entonces, ya te vi discutiendo por algo que tal vez es muy chiquito, pero no lo es tanto. Entonces, ¿de qué va este episodio? ¿Por qué voy a dedicarle estos minutos a escuchar a Liz? Bueno, quiero platicarte de 3 cosas en particular. Número 1, entender qué hay detrás de esas peleas que aparentemente son chiquitas, pero que se van dando una tras otra con tu pareja. Número 2, discutir si estás peleando por algo que está en el presente o que más bien se ha ido acumulando muchísimo. Y número 3, que tengas una herramienta al menos para empezar a iniciar esas conversaciones difíciles y para poder manejar esa incomodidad un poquito más. Y este episodio no va de que ya no se discuta, de que eso ya no exista en pareja, porque eso es una mentira. La realidad es que siempre va a haber diferencias, pero hay claramente de diferencias a diferencias. No es lo mismo que lo que vamos a ver en el episodio de darme cuenta de algo que a mí necesito, que me hace falta, a, bueno, pues tal vez esto ya no va por buen camino. Ok, entonces para comenzar, justo quiero que pienses en una situación, de esas situaciones en las que piensas que dices, tal vez no era para tanto, tal vez no era tan grave, pero por otro lado, pues también sí movía algo, sí, no es que fuera tan extenso, pero tampoco era tan chiquito como para dejarlo pasar. Y es que hay conflictos que en general no empiezan con algo tan grande como hay peleas de físicas o peleas ya extremas, sino más bien con cositas tan chiquitas como, oye, es la tercera vez que te digo que no dejes los vasos sucios en la mesa, por ejemplo. Y no es que nos moleste tal cual el vaso, sino que más bien es algo que se va acumulando y es ahí donde explotamos, ¿no? Cuando ya van 3 semanas que lo repites una y otra vez y parece que no pasa nada. Por ejemplo, primero, si pasa esta situación, a veces es como, bueno, no pasa nada, lo voy a dejar pasar, ¿no? Pero después es como, bueno, no me tiene que molestar, ¿no? Incluso visualízate mucho como a veces decimos, bueno, ya no pasa nada, lo voy a dejar pasar, ¿no? Pero ya el tercero ya es como de, híjole, es que esto sí ya me está molestando y es que ya el reclamo pasó de ser la taza a poder ser como una cuestión como de, es que, ¿por qué no me escribes? Es que, ¿por qué no has hecho las cosas que te pido? ¿No? O ¿por qué no pones atención en lo que te estoy diciendo? Entonces ahí empezamos ya con diferentes cosas que ya no se relacionan uno con el otro, sino que más bien pues explotamos y dijimos tal vez incluso cosas que ni queríamos decir. Entonces, desde la terapia de aceptación y compromiso, como lo vemos, es que muchas veces nuestra mente siempre quiere evitar la incomodidad, porque claramente nadie quiere estar ahí. Y entonces, en ese sentido, tratamos de evitar esas conversaciones, pero ahí es donde se activa como ese diálogo interno que ya en otros episodios he hablado. Y entonces ese diálogo interno le empieza a meter como con más lumbre, ¿sabes? Como de, ah, sí, pero acuérdate cuando hizo esto, pero acuérdate cuando hizo aquello, ¿no? Entonces, ahí, desde la terapia de aceptación y compromiso, tenemos que empezar a preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que de hecho me está molestando? Y muchas veces, pues realmente lo que nos está molestando es un tema de incomodidad nuestra, de emocional que no sabemos cómo manejarlo, de los límites que no sabemos cómo ponerlos, o a veces de si decimos algo, sentir que nos genera mucha culpa porque decimos, bueno, tal vez estoy exagerando, ¿no? Entonces, puede que muchas veces sea más la incomodidad
que en sí, pues la situación tal cual. Y entonces muchas veces así se arma pues un ciclo, ¿no? Entonces, imagínate, evitas hablar, entonces te molesta, lo empiezas a acumular, explotas y entonces te sientes incómoda y otra vez empezamos con el ciclo de evitas hablar, explotas y todo esto se vuelve de una manera pues muy automática en la que muchas veces no reflexionamos o hacemos conciencia de eso que está pasando. Y aquí te pregunto, ¿tú qué haces generalmente cuando estás incómodo? O sea, ¿lo hablas, lo dices, pides tiempo? ¿Qué es generalmente lo que te ha funcionado si es que has hecho alguna de esas actividades? Déjame en los comentarios. Ahora, muchas veces la pelea no es tal cual por lo que pensamos que es la pelea. Y tampoco se trata de que tenga que ver con nuestra historia, nuestra infancia, sino más bien que muchas veces encubrimos un poquito ciertas emociones y ahora voy un poco a explicarlo y a platicarte un poco de esa teoría que está detrás. Existe, por ejemplo, en psicología una teoría que se llama terapia focalizada en emociones. Esta en sí habla de dos capas, por así decirlo, las emociones primarias y las emociones secundarias. Estas emociones secundarias son lo que mostramos, por ejemplo, el enojo, el sarcasmo, la indiferencia, pero detrás de ellas, digamos que están las emociones primarias, que podrían ser, por ejemplo, miedo, rechazo, tristeza, sentirte desconectado o desconectada de quien amas. Y entonces, más bien, son como las que están detrás de, pero que nos cuesta mucho trabajo mostrar o incluso no sabemos cómo mostrarlas. Ahora, ¿qué pasa si solamente peleamos desde las emociones secundarias? ¿No? Es como si estuviéramos todo el tiempo en un ring, peleando, 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 pero justo no se trata de la pelea en sí y no se trata de quién gana o quién pierda, sino que más bien qué te llevó a estar en un ring. Un ejemplo de una de las películas que seguramente has visto, esta película de Historia de un matrimonio. Esas escenas brutales en donde empiezan a tener una discusión. En esta escena sí se gritan, parece que se odian, pero si le bajas un poquito el volumen, si nos vamos un poco más allá de esa escena, lo que hay en sus gestos, en cómo lo dicen, en su frustración, es dolor. Un dolor de fondo por no haber sido escuchados o entendidos durante años como pareja y entre ellos y en sí mismos. Y bueno, con esto no estoy diciendo que todo tiene que ver con la infancia, que siempre hay una raíz, pero lo que sí sería muy importante es que empezaras a hacerte preguntas, como por ejemplo, ¿qué parte de esto me dolió de verdad? U otra podría ser, ¿estoy hablando desde lo que siento en este momento? O más bien, me estoy defendiendo, porque siento tal vez un peligro. Porque si reclamarle a tu pareja porque no te escribió, no respondió o no respondió de la forma en la que esperabas, sí, es válido. Tampoco estamos diciendo que las emociones que sientes no son válidas, pero la forma en la que lo dices y cómo lo dices también hay una intención. Y si lo dices, por ejemplo, desde el sarcasmo como de, ya no me importa o haz lo que tú quieras, entonces tal vez estamos hablando justo que detrás de esto está una emoción primaria, como ese miedo a, puedes ponerle un nombre como, pues el rechazo a la soledad, a no ser importante para mi pareja, ¿no? Entonces ahí es mucho hacernos esas preguntas y empezar a cuestionarnos. Y no es por justificar el comportamiento del otro, lo que hizo, lo que no, pero sí es más bien preguntarte, si tú no sabes exactamente qué te dolió, ¿cómo esperas que tal vez la otra persona sepa qué es lo que quieres? ¿No? Incluso muchas veces en las parejas he escuchado esto como de, no, es que si ya no lo haces de esta forma, ya no vale, ¿no? Es que si te lo tengo que decir, entonces ya no tiene la misma intención, ¿no? Entonces, justo ahí es más bien empezar a hacer mucha reflexión contigo. Ahora, ya sabemos, o sea, ya ahorita dices, bueno, ya sé que hay un loop, que hay como un ciclo, un círculo que está constantemente por ahí. ¿Cómo salimos de eso? ¿No? Porque muchas veces el que lo nombres como, esto el que estoy sintiendo es enojo, no significa que en automático vamos a saber qué hacer con eso, ¿no? Y eso es mucho de las a veces limitantes que tenemos, porque justo podemos escuchar podcast, podemos leer, pero no es lo mismo teorizar a sentir y hacer. Entonces, muchas veces, ya que tenemos esto que sabemos nombrar como enojo, pero no sabemos qué hacer con eso, entramos a un ciclo de desconexión emocional. Aquí voy a entrar a otra cuestión también de
pues más teórica, que justo en esa misma línea que llevamos de la terapia focalizada en las emociones, su autora, Sue Johnson, habla de esta desconexión emocional como si fuera un baile, en donde uno ataca, el otro se defiende, el otro vuelve a atacar, el otro se vuelve a defender y atacar, y entonces es como un vaivén entre uno y otro, y ahí ambos se empiezan a sentir mucho más solos. Y aquí lo que nos dice la autora es que este ciclo, este vaivén, no se rompe solo diciendo como de, oye, quiero estar bien contigo, sino más bien que uno de los dos, o incluso los dos, dejen de jugar ese papel que en su momento, pues se hicieron de eso, ¿no? De, yo hago, tú dices, yo hago, tú dices. Entonces, ese es el patrón y eso es lo que hay que romper entre, pues, este baile que estamos haciendo. Un ejemplo, ¿te acuerdas de Last of Us, del capítulo 3, donde están Bill y Frank? Esta no es tal cual una historia de conflicto pues brutal en donde se están peleando o algo similar, pero sí hay una escena clave donde Bill, que pues como tú sabes es un tipo muy cerrado, muy rígido, logra decirle a Frank, no tenía razones para vivir hasta que tú llegaste. Y ¡zas! Ahí esa emoción primaria directa, sin rodeos, sin encubrir nada, sin nada de te dije, me dijiste. Y no se necesitó llorar, solo ser honesto con lo que sientes y eso en una pareja cambia todo. Ahora, claramente nos encantaría hacerlo así siempre, todo el tiempo, pero la realidad es que cuando estamos enojados, muchas veces en el calor del momento, sí muchas veces se nos van cosas que incluso pueden herir al otro. Por eso, una herramienta clave dentro de las terapias contextuales es el análisis de la función. Ahora, ¿qué es esto? En un ejemplo muy rápido, piénsalo así. No es por qué grité, sino más bien es ¿para qué tuve que gritar? ¿No? Entonces, esa pregunta cambia mucho la perspectiva. ¿Por qué grité? Lo puedes llenar con ¿por qué me caga? ¿Por qué estoy enojada? ¿Por qué ya estoy hasta la madre de cualquier cosa? Y la siguiente de ¿para qué grité? ¿Para qué grité? Para sentirme escuchada, para sentirme validada, ¿no? Y entonces ahí empezamos a cambiar también la perspectiva. Y estas preguntas nos ayudan mucho porque cuando lo que dices no está alineado a lo que necesitas, claramente va a haber una diferencia. Es como pedir ayuda con un grito de ataque, de te voy a atacar. Y ahí, honestamente, nadie quiere pues meterse en ese tema, en ese lío, ¿no? Dices, no, mejor no me meto y así velo un poquito como con tu pareja, ¿no? Si tu pareja se siente atacada, lo más probable es que o también ataque o prefiera meterse en sí y decir, ¿sabes qué? Ahorita no quiero hablar contigo. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo lo escuchas? ¿Te hace sentido? ¿Hay algo que dices, oye, sí, esto podría funcionar? O sabes que esto, incluso con mi pareja, ya lo intenté y pues el problema es este o aquel. Entonces, me gustaría mucho que nos mandaras un mensaje, lo dejaras en comentarios y con mucho gusto podemos ir aprendiendo juntos a cómo ir teniendo estas conversaciones incómodas. Ok, y con todo esto, seguramente te preguntas, oye Liz, bueno, sí, ¿cómo desato un nudo sin romperlo todo? ¿No? Entonces, imagínate, acá traigo mis audífonos, sí, sigo utilizando estos audífonos desde hace mucho tiempo, pero imagínate que esto es como un conflicto de pareja, ¿no? Entonces, está enredado, lo jalas por un lado y se tensa más, lo jalas por el otro y también se tensa más, se hace un nudo más grande y entonces ahí es cuando nos empezamos a frustrar mucho más porque pareciera que ninguno de los dos está cediendo y están jalando nada más un lado y el otro sin llegar a algo. Y así pasa cuando queremos resolver algo importante, con una frase como, ya dime qué tienes, o tal vez soltando como un, haz lo que quieras, no me importa, tú sabes. Entonces, si estás en ese tipo de situación, quiero compartirte una herramienta que viene desde la terapia de aceptación y compromiso, que es el ejercicio de la brújula. Casi siempre aplica en terapia individual, pero ahorita te lo voy a platicar como una pequeña adaptación hacia la terapia de pareja. Ok, entonces, para poder hacer este ejercicio, lo primero que tienes que hacer es identificar qué es lo que quieres y relacionarlo mucho con ese valor que buscas en ti, eso que tú quieres en una relación. Por ejemplo, yo lo que busco en una relación es la confianza. Ahora, con esto, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo se visualiza la confianza? Por ejemplo, para mí, Liz, la confianza se visualiza a través de saber que si estoy en un punto vulnerable, en una
tristeza, me siento pues un poquito bajoneada, saber que la otra persona está ahí para mí y me escucha. Esa es una forma en la que la confianza la visualizo, ¿no? Ahora, ¿tú qué tipo de valor o qué tipo de acción le das mucho más prioridad o qué es más importante para ti? No pienses en términos absolutistas como de, es que quiero tener la razón o yo tengo la razón porque así se tiene que lavar la ropa. Creo que empezar desde ahí nos está alejando un poquito de lo que necesitamos, ¿no? Entonces, más bien podría ser como, quiero tener la razón o quiero estar más cerca de mi pareja, ¿no? Y entonces también cuando empezamos a sopesar eso, decimos, bueno, a veces no necesito tener la razón, lo que necesito es la cercanía con mi pareja, ¿no? Entonces, desde ahí puedes empezar a hacer eso hacia dónde quiero ir. Otro ejemplo podría ser, ¿qué otra cosa quiero? ¿O qué más quiero? ¿O qué necesito primero? Solo elegir uno, ¿no? Quiero sentirme valorada, valorado, quiero sentirme visto, quiero sentirme en compañía, ¿no? Entonces, sobre eso ya es como esa brújula a la que nos está marcando un poco esa pauta hacia dónde vamos. Entonces, la segunda parte de este ejercicio es, ya tenemos a dónde vamos, ¿no? Ahora vamos a hacer qué microacciones me pueden acercar a eso. Y no se va a tratar a que va a cambiar de un momento a otro, o quiero que cambie de un momento a otro, o quiero que se mueva todo. Eso es tal vez un ideal que no existe, pero sí acciones que me conecten a ese valor, a ese enfoque, a eso que sí quisiera en mi pareja. Por ejemplo, si quiero cercanía, tal vez puedo mencionar, en este momento me está costando, pero quiero que estemos bien. Entonces, ahí ya estás abriendo un poquito esa puertita a abrir conversaciones. Otro ejemplo, quiero ser vista, quiero que me presumas, quiero que ser vista por ti. Entonces, podrías comenzar con nombrar lo que sientes, sin atacar, sin defenderte. Podría ser, por ejemplo, no es que me molestara que no respondieras el mensaje, es que me sentí ignorada, ¿no? Y entonces ahí también ya estamos cambiando muchísimo esa perspectiva, ya no de ataque, sino de más bien desde nuestra posición un poquito de vulnerabilidad. Te platico otro ejemplo, esta serie de The Bear. Yo he visto algunos de los capítulos, pero uno en particular es con Marcus, el que es el pastelero. Hay una escena en donde está con su mamá que está enferma y no dicen mucho, ¿no? Él simplemente se sienta con ella, le pone audífonos y tal cual solo comparten un momento, nadie dice nada, estamos solo en el momento, ¿no? Entonces, no hay nada más que solo la presencia, ¿no? Y eso también es resolver ese nudo, resolver el problema, empezar a conectar más con las personas. Y ahora, si no sabes por dónde empezar, oye, a mí siempre me ha costado, incluso cuando estoy enojada, abrir las conversaciones o resolverlo. No sé si les pasa, ¿no? Hay parejas en las que una quiere resolverlo en ese momento y la otra dice, no, espérate, o sea, necesito mi tiempo, ¿no? Entonces, si no sabes por dónde empezar, te dejo una frase comodín, algo que te podría ayudar, y es, en este momento no tengo las palabras exactas, no sé qué decirte, pero no quiero que tampoco eso nos aleje. Y con este tipo de frase basta para poder iniciar conversaciones y para que el otro no se sienta a la defensiva o también no sienta que pues lo estás dejando de lado. Llegamos casi al final de este episodio, pero no quiero irme sin dejarte como estos puntos importantes. Lo primero es que sí, hay discusiones que empiezan en formato muy chiquitito por algo como que dejaste los trastes sucios, pero que van sumando, y es mucho de cómo le estoy haciendo ver al otro qué es lo que estoy sintiendo, si lo que me molesta de hecho son los trastes o es otra cosa. Y aquí es donde entra mucho nuestro ejercicio de reflexión y nuestro ejercicio de irnos conociendo un poquito más, irnos conociendo también qué me enoja, qué no me enoja, cuándo se activa mi enojo, qué quiero, por qué se activa mi enojo y incluso pues este pequeño ejercicio de la brújula no es que cambie la vida completa y no es que de un momento a otro todo sea diferente. Eso no pasa. La verdad es que discusiones y diferencias en pareja, y no solamente en pareja, en la vida siempre va a haber. El punto es cómo yo puedo conectar a través de las conversaciones, abrir esas conversaciones sin llegar a una pelea campal entre uno y otro.
Entonces, solo para finalizar, date chance de probar, de ver si te funciona este ejercicio, si no, hay otras herramientas. Todo empieza mucho desde este autoconocimiento, ¿vale? Entonces, pues nada, déjame en los comentarios cuál ha sido la conversación más incómoda que has tenido, si has podido hacerla, si no has podido hacerla, qué pasó y también pues aprendamos un poquito juntos en ese sentido de lo que le funciona a uno. Puede funcionarme, también podría no funcionarme, pero justo vamos probando experiencias también. Y listo, pues llegamos al final. Te recuerdo que nos puedes seguir en redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y TikTok como Astronauta Emocional. También de este lado te van a aparecer otros videos de otros episodios como el de diálogo interno que en algún momento mencioné dentro del episodio. Y de este lado nos puedes seguir, ¿vale? Entonces, muchas gracias. Cambio y fuera.